Saludos, les habla Lino Rivera. Buenas noches, estamos en un segmento especial y especial porque estoy con una persona especial, honestamente una persona que aprecio, que admiro, que respeto y durante mi carrera y mi estadía en República Dominicana creo que es mi padrino. Estamos en The Craft Cigar and Lunch, aquí en San Pedro. By esta persona que le voy a presentar, el señor Ángel Santana Aroboy. Hello. Hello, hermanito. Qué duro eres. Me agarraste fuera de base, pero vamos a darle, vamos a fluir. Le llegué. El programa yo lo veo siempre. Te viene todavía con una gorra más grande, ahora la gorra te queda bien. Yo no me quedo dado. Marido, vamos, me dijeron que no te quede lo que te digan, que tú sabes que yo fluyo a mi manera, pero dale. Puerto Rico Sport Nation, llegando aquí a San Pedro, la meca, la mata del béisbol, y hoy vamos a hablar, no nos va a dar el tiempo, vamos a hacerlo corto porque estoy seguro que vamos a tener otra más, porque para mí y para el programa, así lo veo yo como lo ves tú, va a ser un programa extraordinario. Hermano, podemos hablar de muchas cosas. No vamos a abundar del campeonato actual. Acuérdate que yo soy el campo nacional y del Caribe. De los Leones del Escogido. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Ángel Santana. Yo tengo mucha idea, pero no conozco la movie al 100%. Del primer paso, del segundo. Exacto. ¿Cómo comenzó esa carrera extraordinaria que tiene? Aunque te la den o no te la den. Yo sé que todo el mundo, la mayoría pero la mayoría te la da. ¿Cómo comenzó ese sueño? San Pedro, un muchacho que estoy seguro, y me puedes corregir, que la escuela no era lo primero que pensaba. No jugaste profesional, y para no jugar profesional, y te lo digo por experiencia propia, cuando yo comencé a dirigir a un jugador profesional, se me hizo difícil porque era lanzador, siempre son bien difíciles. Yo sé que ese journey, como dicen, hasta donde estás al día de hoy, no ha sido fácil como tú lo vives. Pero ¿cómo comenzó cómo fue ese comienzo de Ángel Santana en el béisbol? Bueno, comenzaron el béisbol profesional, yo una vez estaba antes del profesional, que tú sí, como aficionado. Antes de pasar como scout profesional, es lo que me refiero. Yo comencé en el Ingenio Consuelo, por ahí por el 1993. Estaba Jesús Jalou, que es la persona quien me brinda la primera oportunidad, y está en el play y le digo, ¿usted es fulano? Y me dice, no, fulano de ese tamaño. Saca ya medía como 6'3". Sí. Yo soy un hombre, fulano de ese tamaño. Y le digo, ese pelotero es bueno. Y Jesús me firma el pelotero. Wow. Y ahí voy a fluir. Con Luis Natera también, mi compadre Luis Natera, que comenzó a cautear. Y yo le dije a Luis, pero no estoy buscando pelotero, el pelotero soy yo. Y él se echó a reír, yo paraba bien, pero tenía dificultad con el power. Con el bate. Con el batter y con el power. Y así comenzó mi carrera. Jesús me nombró en los Marlins, pero era pagando más 100 pesos porque no había pero fue la primera oportunidad. Pero en tu desarrollo juvenil, tú jugabas béisbol aquí en San Pedro. Sí, claro. En ese proceso, ¿qué peloteros así más o menos que fuesen contemporáneos contigo que eventualmente jugaron Grandes Ligas? Julio Santana, que jugaba conmigo, Julio Santana, fue pitcher de Tesa. Se me olvidan unos cuantos, pero... En este proceso, cuando te conocemos, yo hablando con nuestro hermano Maniac. Rafael Fulcal. Rafael Fulcal. Son contemporáneos. Sammy Sosa, no. Es más, no, esa gente me llevan años. Sí, no mucho. Sí. ¿Sabes? Sí, hello. Hello.
Entonces, en ese proceso, ¿cuándo conoces a Maniasta? Porque al momento, yo sé que, y no vamos a crear ningún tipo de discusión, siempre hay como que fueron de la mano y que él tuvo que ver mucho en el proceso de que tú llegaras al parque, de que tú ibas con él. ¿Eso es cierto? ¿Cómo? No, la relación mía de Manny comienza con el cuñado de Manny, Pedro Guerrero, que es el esposo de la hermana mayor de Manny, de Carmen Ata. Y yo llego a la casa de Manny, y Manny, este blanquito con parón, tú sabes, el tipo era aceitoso, y nos pusimos a hablar de béisbol, y después yo iba todos los días, me la comía toda, eso sí. Siempre, ¿comiste? No quiero, tú sabes, no quiero. ¡Guap! Y ahí comenzamos. Cuando yo comencé con los Marlins, Manny se sorprendió. Ya nos conocíamos, Manny y yo nos conocemos desde el 90, por ahí, sí. ¡Wow! Tú sabes que Manny es un hermano para mí, un padre. Manny, yo cuando necesito un consejo, Manny es la primera persona. Manny sabe más lo mío que mi familia. Wow. O sea que tú como Manny estaba en Estados Unidos, tú no estabas en Estados Unidos, tú estabas guerreando aquí en San Pedro, porque porque en esa época los epiguerreros, yo recuerdo todos esos scouts y los Rafael Ávila, los Metalifer. Entonces tú estabas jovencito y tú guerrear con ellos. Yo me imagino que Manny, estando en Estados Unidos, pues en alguna forma te ayudó. Yo a Manny le cargaba el bulto. Manny cogía para el programa y yo venía con Manny cargándole el bulto porque el tolete era Manny, entonces... No, tolete no. El pelotero. Oye, Manny, perdón, él era el pelotero. Déjame decir que el muchacho fue tolete, jugó AA, y Manny yo en Grandes Ligas. Tolete. No, en ese tiempo no era tolete. Pero me traía un uniforme. Manny se ponía bonito de Houston. El uniforme del arcoíris, ese uniforme era lindo. No, de Houston, con la rayita, le quedaba bonito. Es lo único que se acuerda que a ti te bateaba bien. Por eso me votaron. Por eso yo creo. Y entonces Manny, guerreando con ahí tú entonces adquieres la experiencia. Viendo ahora tú me dices de scout, que era algo que yo desconocía al 100%, tú entonces has hecho toda la faceta en el béisbol. Sí, claro. Prácticamente. Fíjate qué es lo que pasa. Cuando yo comienzo con los Florida Marlins en ese tiempo, Jesús lo está asignando los peloteros, esto para el escogido, esto para aquello. Yo que me sentaba en bleacher, en la estrella, lo que me tocaba era el bleacher, yo le digo, no, Jay, lo de San Pedro démelo a mí, que yo lo llevo. Y él me da la lista y yo vengo donde Rafael, don Tete Antún, Manuel Antún. Buenas noches, señor. Yo lo espero en el parqueo. Yo soy el escao de los Florida Marlins. Oye, mami, que el escao un Betty dile. Y él me dice, ¿cómo? Y se echa a reír, pero yo pesaba 100 libras mojado. ¿Qué edad tenías, chamaquito? 22. Wow. 22 años, un chamaquito. Comencé temprano. Wow. Por eso que todavía estoy joven. Hello. Hola. Entonces, Tete se queda mirando y viene un sangrú, Figuera Latacio, que era el betidile de Tete en ese momento. Figuera, que es muy conguero, de gran combo, tú sabes. Entonces Figuera dice, ¿qué es lo que quiere este? Y le digo, un momento, yo estoy hablando con el dueño, porque yo siempre tuve desde el principio. Norte, sí, de verdad. Tenía claro a la gente. Estoy hablando con el dueño. Entonces, un momento que el muchacho es scout. ¿De quién es tu scout? Digo, de los Florida Marlins. En ese tiempo de los Florida Marlins. Y Tete me recibe la carta y me dice, ¿y tú vienes a play? Digo, sí, siempre yo vengo. Pues hay que asignarle 2 boletas. Digo, bueno, aquí cuadre. Ya yo entraba, cuando él venga, déjenme entrar. Ya yo entraba como perro por mi casa. Aquí en el campo. Después yo viene en la Liga de Verano los Pablo Zuna y Alejandro Quesada. Sí. O sea, todos esos muchachos yo se los firmo a Tete. Ah, y ¿verdad? ahí comenzó mi relación. Y ya de eso comencé temprano en la liga, porque comencé con el dueño. Wow. O sea que yo soy dichoso. Siempre los dueños, igual que tengo ahora, me cogen cariño. Algunos, tú sabes, vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a seguir. Vamos, entonces, en ese proceso, pues, ¿cómo de scout y cómo llegas a la liga Invernal. invernal? Así.
de CAU, traigo la lista y ya todos los años yo traía la lista. En una, me dice Tete, por ahí por el 97, 98, me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que tú te encargues de la reserva. Lino, créelo como que tú lo estás escuchando. Yo me encargo de la reserva. Tú sabes que en ese tiempo no había internet, no había nada. Sí. Y cuando yo soy quien firma a los peloteros de la reserva y todos los cheques quien lo entregue, salían los cheques, tú que estaba con Estrella, le sacaban sus cheques, firmara o no firmara. Cuando, escucha esto, le devuelvo yo a Tete, no fueron, si fueron casi como 100,000 pesos de peloteros que nunca llegaron. Y Tete me dice, pero aquí nunca había pasado esto, aquí nunca nadie de los que han estado, que ellos saben quiénes fueron, nunca habían devuelto cheques. Y yo le digo, bueno, ellos no vinieron. Hay tipos de esos que están retirados hace mucho. También Tete digo, wow, pero a mí me han estado engañando. Y Tete me regala en ese entonces, creo que fueron como 10,000 o 20,000 pesos, que era un dineral, Wow. un billete. Yo dije, wow, pero este trabajo sí es bueno, pero es más bueno cuando tú no coges lo ajeno. Exacto. Porque, ¿sabes? Yo no, Sí. esos cheques, entonces, de ahí comenzó la confianza mía con Tete y ya yo era quien tenía que ver con la reserva, todo. Hasta que después Tete vende el equipo, llegan otras personas, me quieren bajar el sueldo. Yo dije, no, yo me voy, me fui. Y cuando entonces me fui, después Tete vuelve como administrador del equipo de las Estrellas. Y ahí ya yo entro como su gerente, con Junior Novoa, no, con Pablo Peguero, con Junior Novoa. ¿Ah, Y sí? Pablo Peguero después, sí. Y ahí fluí, ahí es donde cuando me nombran gerente, no, su gerente, necesitábamos una secretaria. ¿Eso es un Ahí- proceso de varios años? O Sí, de o varios sea, tú me años. estás hablando de 22 años, ya tenías como 25, Exacto. por ahí, 24, Exacto, 25. 25. El inglés, Lento, tú no. sabes. Entonces tú escolteabas para a un equipo de Estados Unidos, ¿eras part-time en Dominicana o eras full-time? Era full time. ¿De verdad? Sí, claro. Y Pescado de área. Le llamaba pescado de área. El este era mi zona. wow, entonces ahí se te da lo de gerente. Cuando estás con los gerentes, ¿cuánto tiempo duras con las estrellas? Con la estrella yo duré hasta el 2005, hasta el 2006. Con las estrellas. Sí, que después de la estrella es que me llama. En ese periodo, Maniata llega a las estrellas. No, Maniata llegó, recuerdo yo, en el 97 Oh, de coach. eso fue antes. Sí, Maniata llegó de coach y yo siempre estaba ahí con Tete y eso. Y Manny nada más duró un año, porque en ese tiempo Manny, tú sabes, vivía en Estados Unidos, que había que pagarle en dólares, que Sí. esto, que aquello. Y pasó lo que tenía que pasar. Manny se fue para Venezuela entonces a dirigir. Sí. Cuando Manny viene a dirigir a la estrella, yo estoy en la estrella. Mm. Ya ahí estoy con. Pero yo creo que ese año fue que yo rechacé trabajar porque el doctor Musa, que era el que era presidente, le sube al hijo y a mí me saca, me quiere bajar el salario. Yo dije, no, yo no acepto esto. Pero por Manny me quedo ahí con Pablo. Y Pablo siempre me decía, recuerdo yo, Manny está. Yo voy a nombrar a otro porque Manny está dando brega. Y yo decía, sí, pero Manny va con Chapa Grande Liga este año. Manny, ese año fue que lo nombraron de tercera de los Cepos de Montreal. Oh. Y luego, ya por encima, ya fuiste. ¿Cuándo fuiste gerente full de un equipo? De ahí pasaste En el 2006, 2005-2006. con Escogido o con el Licey. Con el de Estrella, con la Estrella. Ah, con la estrella. Sí. Entonces. Fuimos a un juego decisivo con la Romana. Pero fue una bonita experiencia que tuve en eso. Tú sabes, yo jovencito, Muy bien. muy joven, siendo gerente ya. Cosa que yo no lo esperaba. A mí me dieron en una rueda de prensa, no, gerente fulano. Y la suerte que yo me conocía a todos los peloteros como la palma de mi mano, fluí solo ahí. ¿De verdad? No, tenemos a fulano y vamos a ganar. Lo que dicen todos los gerentes, y vamos a ganar. Toditos dicen lo mismo. Y eran sólidos equipos porque la mayoría de los jugadores eran de aquí de San Pedro. ¿Sabes? Y irónicamente no ganaban. No, pero tú sabes que la mayoría de jugadores de la estrella no eran de aquí. La mayoría jugaban con el Licey. Ah, ¿de verdad? Y con el Escogido, sí. Sí. Los Fernando Tati, toda esa gente. Bueno, siendo gerente voy yo a Baltimore, que Tati lo bota el Escogido, a Nando, y Fernando Tati está con Baltimore. Y yo fui a Baltimore con el contrato y lo firmé, recuerdo yo. ¿De verdad? No, O sea que no necesariamente, porque con ese tiempo, tienes razón, porque en ese tiempo la liga, los equipos más poderosos
y de mejores contactos eran tanto el Licey como las Águilas. Águila y Escogido. Y el Escogido en su momento, pero era más el Licey, Águila y Escogido, porque tenían más contactos y tenían más relaciones, porque antes no había, como tú dices, internet. Entonces, por esos equipos como el de San Pedro, pues por eso entonces ahora yo caigo que muchos jugadores jugaban, de estos jugadores nacieron con el Licey y con ahora que se están En la Estrella han jugado, yo creo, más jugadores de San Pedro que con la misma Estrella, para que tú lo sepas. ¿de verdad? Sí, ahora que el draft, después del draft del 2002, las cosas cambiaron, pero antes no. Ok. Antes, lo que pasa es que antes, Rafael Ávila, Epi, todo eso es caos, asignaban los peloteros y como los equipos que tanteaban eran los grandes, pues le daban los peloteros a los grandes, que les salía su respectivo cheque, diría yo, porque nadie da una sonrisa de gratis. No, y tenían poder, ¿sabes? Y tenían mucha credibilidad, porque eran exitosos. Ok, luego, ¿cómo tú sientes en algún momento el béisbol aquí en República Dominicana, los mejores jugadores se decía que salían de aquí? Y que salen todavía. Que salen. No, se decía que salen de aquí. Todavía. Pero Fernando Tati ahora no, es el mejor jugador. A eso voy ahorita. A eso voy ahorita. Que salen junto a San Cristóbal. Era uno de los... ¿Qué otro que tú sentías que había como que...? No, San Cristóbal es secundero. San Cristóbal no, está bien, pero... San Cristóbal no le da a San Pedro por los tobillos. Bueno. No, pero... tiene buena cosecha, pero en San Cristóbal nada más era José Rijo que estaba y Raúl Mondesí. San Pedro teníamos a Sam Sosa, a Pedro Guerrero, a Jolebel, a Joaquín Andújar. Wow, sí. Bueno, tú mira para allá, para el mural de los peloteros, y ahí tú ves todo. No, es verdad. Entonces, ¿cómo tú ves esos tiempos a los de ahora? ¿Sabes? Yo te digo, en el término de durabilidad, ¿sabes? A mi entender, el pelotero de antes duraba un poquito más en Grandes Ligas que el de ahora. Yo sé que ha habido expansión, o sea, que el béisbol ha crecido, Asia, el mismo Canadá, mismo Venezuela. Y yo entendía que los jugadores duraban más que ahora. Se mantenía más saludable. Ahora con todo está Tomillón, ahora a los Phillies le hacen Tomillón por lujo ahora y a los infilies antes. ¿A qué se debe eso? Yo no sé si el exceso de trabajo o a no prepararse. Aunque ahora los jugadores se están preparando más porque andan con trainer, tú sabes, hay más pesa, hay mejor alimentación también, pero estamos hablando de jugadores que fueron corruptos y que jugaron 15 y 20 años en Grandes Ligas también, entre algunos. Sí, yo pienso que duraban más. Hay un tema que yo siempre he querido, que es un poquito delicado, pero aún se mantiene latente, manito. El tema de la sustancia, de los steroids. El pelotero dominicano hoy día tiene mejor físico. Hace más pesa. Yo no lo atribuyo. Todos los equipos tienen gimnasio, antes no lo tenían. Yo no lo atribuyo no lo ato a los steroids. Pero, ¿qué se sabe? En realidad, ¿tú crees que hay necesidad en ocasiones que el pelotero tenga que recurrir con tantas cosas hoy día? Porque antes, pues no, pero hoy la tecnología y todo eso, ¿sabes? Los trainers están más preparados, sí. Hay más ojos, los codos de bateo son mejores. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Tú crees que la alimentación o...? Yo creo que se debe más la alimentación, porque antes un codo de bateo lo que te decía, mírale y tírale. Eso era lo que te decían. Mírala y tira. Ahora no, ahora te chequean la mecánica, está haciendo esto, los pies, todo. Uno como scout, lo primero que uno hace es evaluar un jugador, la debilidad es lo primero que uno escribe. Entonces, pues tú escribes todas las otras cosas buenas que tiene, pero primero, oye, descripciones, ¿cómo que se dice? Descripciones, herida física y, bueno, no recuerdo bien. Descripciones físicas y heridas. Es decir, que tú tenías que escribir lo físico, lo bueno del físico, y también tenías que escribir lo malo. Sí. ¿Tú crees que el pelotero
de ese tiempo era mejor? Yo sé que las épocas son diferentes. ¿Cómo que tú has vivido ese proceso completo por más de 25, 30 años, cómo tú sientes hoy día el pelotero dominicano con ese pelotero de los 90? Tú sabes que yo una vez le dije a Tony Fernández tiraba la bola sin mirar, así, le dije a Tony Fernández, ¿por qué tú hacías eso? Él me dijo, Harold, todos queríamos ser Pepe Frías. Él me dijo, yo iba al estadio, Griffin iba al estadio, Norman. Estamos hablando que San Pedro de Macorís tuvo los mejores shortstops de la Grandes Ligas, hello. Y él me dijo, todos queríamos ser Pepe Frías. Yo iba a ver a Pepe Frías haciendo eso, lo imitaba yo, Griffin, todo. Sí. Hasta Juan Samuel en un momento. Franco, todos querían ser Pepe Frías. Y yo dije, wow, con razón San Pedro tuvo tantos buenos shortstops también, tú sabes. Que lo que tú buscas un puñito y nada más tú dices Tony Fernández, y en este país no ha nacido un shortstop como Tony Fernández. ¿De dónde es? De San Pedro. Olever en su tiempo no había tenido un pelotero de este país como Olever. ¿De dónde es? De San Pedro. Sammy Sosa, ¿de dónde es? Alfonso Soriano, ¿de dónde es? Wow. Cano, ¿de dónde es? Tati Junior, ¿de dónde es? Y si sigo, no paro. Sí. Soriano, ¿de dónde es? Soriano de aquí de San Pedro también. Uy. Julio César Franco, ¿de dónde es? De aquí estamos Juan Samuel, entonces tenemos los mejores. ¿Y hoy día, tú crees que esos peloteros se están dando? No tan a menudo, porque nosotros tuvimos una época que tú ibas al malecón y tú encontrabas en el malecón, te digo, yo siendo un niño, a Duncan, a Franco, a Pedro Guerrero, a Oliver. Tú veías a todos esos tipos en la esquina del Chu juntos y era un lujo. Todo el mundo quería saludar a esos tipos porque eran los caballos. Tony, que era cristiano, también pasaba y saludaba. No se bebía un trago, pero pasaba. Y los tiempos son diferentes. Ya tuve un pelotero de aquí y lo que se quieren es frontear. Tú me dabas el guante cuando yo era novato, pero yo lo que quiero es estar que con mi grupo y no voy a de ti. La jerarquía, se perdió la jerarquía. De verdad. En antes Pepe Frías era el caballo y esos tipos, Pepe Frías era que llegaban de Chu y toditos cogían pan de Pepe Frías. Ya ese norte se ha perdido. ¿Es más fácil firmar ahora o más difícil? Mucho más fácil, claro. Más fácil. Más fácil. Sí. Ahora ahí la tecnología te dice a quién firmar, quién te va. Exacto. Ahora esta computadora te ayuda a los parámetros. Ya antes era un poquito más de visión, ya. Mira, tú sabes los peloteros que tuviste que se quedaron en Puerto Rico sin firmar. Y ahora cualquiera firma. Ahora está por relación, tú firmas. ¿De verdad? Sí. Sí. Yendo a acontecimientos ahora en las Grandes Ligas, por retomar un caso, ¿tú crees que el béisbol, con tu experiencia, yo siempre he creído que hay que darle dinero mientras uno pueda cobrar. ¿Tú crees que el béisbol, con esta firma de Soto, la de Guerrero actualmente? Porque hay otros jugadores como en el caso de Tatis, en el caso de Aaron Judge, otros que entiendo yo que son actualmente los mejores peloteros en Grandes Ligas. Y tú crees que Soto, ¿cómo tú ves a Soto como pelotero? Y ¿verdad? A lo mejor, ¿cómo tú sientes que él merece ese dinero? Pues yo pienso que lo merece, o todo el mundo, tú le vas a cobrar lo que tú. Soto es tan buen muchacho que yo ya está contento que le dieran ese dinero, porque Soto y yo no vimos entrenamiento de Grandes Ligas. Soto fue a abrazarme como que me conocía de toda la vida. Me dijo, Aroboy, tú estás viral. Digo, el que está viral eres tú con todos esos cuartos y todo eso. Entonces, pues me invitó hasta a comer chivo para su casa y eso. Y yo creo que sí que se lo merece, porque Soto no es barribón. Pero Soto es Soto. Soto en la actualidad, el que más base por bola te coge, es un OVP de 4 y pico, 500 para allá arriba, entonces te da 30 honrón, te empuja a la 100, te anota más de 100, y cuando tú juntas el paquete está ahí. Sí. No, yo estoy muy de acuerdo con ellos. ¿Cuál es el mejor pelotero actualmente dominicano? Fernando Tatis Jr. Sí. Sí, libra por libra, porque te lo hace todo, Lino. ¿De verdad? Todo. Sí. Todo lo hace. ¿Qué me puedes decir de Rafael Devers? Yo diría que buen bateador. Ya tú sabes lo que te he destinado. Es tremendo pelotero también, pero
Pero el paquete que te trae Tati, que te trae Soto. No, muy bien. No, yo sé que yo siento que un bateador, yo te estoy hablando de lo que ha pasado con todo lo que ha pasado con Boston, con Devers. Tú que estás en la gerencia, ¿cómo tú hubieses manejado esa situación? De gerente, no va a poner la Alex Cora, no va a poner la Alex Cora. No, ya eso se va de la mano de Alex Cora. Exacto, exacto. Yo creo que Alex Cora ha estado entre la espada y la pared, como dicen, porque no tiene que ofertar, porque son líneas que bajan de arriba y tú has dirigido y a ti te plantean líneas que tú tienes que seguirlas. Y yo creo que ha sido un mal manejo de ambas partes, sí, tanto del pelotero como del gerente, porque para el gerente era lo más fácil decirle, mira, vamos a tenerte internado tanto en primera como 10 y el muchacho, porque acabamos de traer este tipo, queremos ganar, y el guante de oro, y el muchacho a lo mejor se pone flexible. Pero tú le dices, tú lo que vas a hacer designado, no uses más guantes, como dice Devers, si es así. Y después tú le dices, ven que te quiero en primera, tampoco. Ese caso nos puede enseñar a nosotros, dar una lección a los directivos. Voy. Una de dos. En mi perspectiva es que los Red Sox no tuvieron un plan B del principio. Me voy. Del principio, exacto. Ahora te pregunto yo a ti, basado en eso, porque yo digo, en Grandes Ligas, en el caso de Devers, el 50 o el 70% de la gente supo que él era malo cuando dijeron lo del plus, que el plus 5, que mucha gente, porque él cometió menos errores que muchos. Sí. Pero ahora la métrica, la tecnología te lleva a eso, porque mucha gente reconocía eso. Pero yo... Y que él venía de estar mejorando. Todos los años viene mejorando. Y yo entiendo que esto... Alex Cora dijo, perdón que te interrumpa, que cuando él tuvo con Beltré no era el mejor tercera base. Beltré hizo viajes de errores, pero Beltré se convirtió en un ganador de 5 guantes de oro. Yo entiendo. Nos da una lección de que a un pelotero, como dice mi amigo Marco Olivera, dice, tú agarras más mosca con miel que con vinagre. Sí. Y yo entiendo que en el caso de Devers, ahora hay una problemática. Se te lesionó el tercera base. Para que tú veas en la vida. No había un plan B. Entonces, si tú tienes a Devers y tú no y vamos a aprender de ellos, porque tú como jugadores, uno dice, espérate, este jugador lo ha hecho antes, vamos a ver cómo lo hacemos, porque en algún momento la liga es tan larga que alguien se va a lesionar y en algún momento yo voy a necesitar, ya está en el caso de Devers, pues puede haber pasado en otra posición. ¿Qué tú me puedes decir de esa situación? Fíjate, tú dirigiste en esta liga, para ponerte el mejor ejemplo eres tú, dirigiste en Santiago con play pequeño, en la Romana, que es una sabana, y habían jugadores. Cuidado, que es grande. Espérate. Que es grande, sí. Habían jugadores que tú sabes que defensivamente tú en la Romana no lo podías poner a jugarte defensa. Exacto. Pero que en San Francisco tú lo ponías porque todo lo que está encima de tu cabeza es honrón o es doble. Sí. Eso venía de ustedes. Sí. No, yo siempre se lo digo a todos los dirigentes. Yo le digo, oye, fulano no está malo para ser designado siempre. En San Francisco, en San Pedro, tú lo puedes usar ese bate y ese power. Para usar el bate. En San Francisco, que era lo que siempre decíamos, hay que tirarle a los hombres grandes porque todo lo que lo levantan son honrones. Exacto. Que el play que más honrones se da. Y, no, es que el play que más la bola vuela. Pero no es lo mismo que la romana. En la romana, el que no juega buena defensa, el que no mete buena defensa, tiene mucha chance, que tú tuviste también la experiencia cuando, después que el último año tuyo, eso fue un desastre con mucho más de lo mismo y malo defensivo. No, para ponerte, estamos hablando dentro de los parámetros. Entonces, tú no puedes sacar de Pino Caoba, Lino. Exacto. Tú estás dirigiendo con lo que te pusieron. Que tú me excusas que te lleve a ese terreno, pero tú estabas dirigiendo con lo que te pusieron. Más de lo mismo, gente mala defensiva, gente mala aquí, gente para un play, que lo que se necesita. Jesús que no me está escuchando, porque ahorita va a firmar todo lo defensivo. Hello. Manito, el mejor pelotero que tú has visto. El mejor pelotero vamos, te tengo dos. El mejor pelotero que tú has visto, que fue una estrella que ha sido una estrella en Grandes Ligas,
Y ese pelotero que tú pensabas que iba a ser una estrella y no pudo o establecerse o se quedó en el camino. El mejor pelotero que me hizo bien en Grandes Ligas fue Barry Bonds. Barry Bonds. Y te tengo una anécdota muy linda de Barry Bonds, que cuando lo conocí, lo fui a saludar y me saludó. Yo digo, wow. Y yo fui a Manny no te hice cuenta. Y le dije, Manny, ¿cómo se llama lo que le cargan los palos a los golfistas? Digo, Cádiz. Digo, vengo ahora. Mr. Bond, you don't remember me? No, hay un descargue en el Metro Country Club. El tipo me cargó. Digo, está preso. Salí con bate, con guantes, salí con de todo. ¿Aló? De su par de pelota, Manny, también. Sí, porque de una vez me dijo, ¿cómo? ¿Y qué hiciste? Digo, no me preguntes. De verdad. Ese es el mejor pelotero que has visto en dominicano. ¿En la liga de aquí? No, dominicano. ¿En Grandes Ligas? Ponle que, pues, que tú hayas dicho, que tú digas, ese es el pelotero que me hizo, has mencionado a Bell, a Guerrero. No, mi favorito era Tony Fernández. Tony Fernández. Sí, ese era mi favorito. Pero si tú me dices pelotero, yo vi muy poco a César Cedeño. Yo creo que César Cedeño ha sido lo más grande que ha dado este país como jugador, porque tú ganaste 5 guantes de oro, hacer todo lo que César hacía, eso era, oye, ¿tú lo viste? Hace 500, jugar. Sí, terminando, pero tú ves los números de César y tú dices, pero este tipo era un robot. Wow, de tantos peloteros. Porque es bien difícil tú mencionar, yo porque... Sí, pero tú robaste 550 bases, da 200 honrones. En el Atrodón, que tú sabes que el Atrodón tenía, que era la romana. Exacto. Y que los play en eso, entonces, si vamos a esos tiempos, todos los fouls eran out porque los play eran demasiado grandes. Ahora los play los metieron más para adentro porque ese es otro problema en los honrones que la gente no ve. Pero ahora se dan más honrones, pero los play ahora son, la grada está más para adentro. Sí, porque los fouls antes eran out. Ahora los fouls los cogen los fanáticos. Es verdad, es verdad. En todos los estadios. Sí, es verdad. Todo el que no estaba para adentro, oye, los viejos. El único que queda así es Oakland, que quedaba. Oye, sí, pero los viejos que hicieron, como pasó aquí en la capital, el estadio Quiqueya, el de San Pedro, todos lo han ido entrando. Sí. El de la Romana es más grande todavía. Sí, es más grande. Porque no lo han metido. Sí, eso es lo más grande. Es sí, verdad. El Torito, que en paz de cáncer, recordate el Licey, me decía, yo decía, ¿cuál es el play que menos te gusta trabajar? Y me decía, en la Romana, del Dogado al home. Es el viaje más largo que yo tengo. y es por eso. Entonces, ¿qué jugador que tú digas, este pudo haber sido y se quedó en el camino? Yo te tengo unos nombres, pero yo quiero son tantos. Son muchos. Yo creía que Pemberton iba a ser pelotero. Rudy Pemberton. Sí. Mi compadre. No bateaba, la sacaba. Otro que Junior Lake. Junior Lake. ¿Apuntaba para eso? No tanto. No. Porque para tú apuntar para eso, tú debes de comenzar a matar toda la liga menores dando 20. Y Junior Lake nunca fue ese pelotero de Navarro. Yo creía que Navarro iba a ser caballo. Sí. Navarro. Pero hay uno que se llama Julio Ramírez. Julio Ramírez. Centrofield. Que ese tipo era guante de oro. El mismo Abraham Núñez, pero Abraham Núñez se había quitado 6 años para firmarlo. Wow. Es decir, que no llegó tan niño como se pensaba. Sí. Había uno de Romana, César King, Cache, que para mí ese tipo iba a ser la par en Grandes Ligas. También. Sí. De todos esos jóvenes que tú has visto de... Rubén Mateo. También se perfilaba eso, pero se quedaron. Sí, para que vean lo que no están, que es muy difícil. ¿Y lo tuyo para ti cuáles fueron? En general. Bueno, yo jugué con muchos aquí que yo pensaba que iba igual que jugadores que a mí. Había un jugador que estaba con Atlanta, que jugó conmigo en Japón. Es de aquí, yo vivo en San Pedro. Francisco Cabrera. No, Francisco Cabrera, él jugó bastante, ¿sabes? Pero no hizo nada tampoco. No, pero no era... Pero fue uno más del montón. De aquí, de los que yo jugué, el Torroa. No, el papá de Junior Felix. Junior Felix. El mismo Julian Yang. Sí, pero fueron tipos que llegaron viejos, se quitaron muchísimos Julian Yang, yo pensaba que iba a ser, porque cuando picharle a Julian Yang en esa liga menor, yo entendía que... Era un tolete. Sí, era un peloterazo. Y la paraba toda en primera. Sí, no, era... Yo creo que le faltó un poco de suerte también. Sí, yo pienso que él pudo haber jugado Grandes Ligas, porque
cuando se en esa igual que Domingo Michel fue un barraco. Domingo Michel, sí, pero sí, yo jugué con Michel, era mayor que ellos ya. Pero en esa camada, que era Juan González, Mike Whitten, Billo, Bagwell, Sammy Sosa, Sammy Sosa fue Fran Thomas, todos esos tipos, Julian Yang era caballo entre ellos. Lamentablemente no se pudo establecer. Pasando, hermanito, a lo que es el béisbol ahora, nosotros los puertorriqueños, lamentablemente, el béisbol en Puerto Rico, pues el draft, así es de discutir, ¿verdad? Llegó el draft, mucha gente, pues, y ahora más como el béisbol se ha puesto, que han eliminado ligas, rookie, eso no ha afectado al pelotero puertorriqueño en ocasiones. Ahora nosotros le soltamos al jugador que se vaya para estudiar en Estados Unidos y luego, con todos esos cambios, ¿tú crees que el pelotero dominicano también se va a estancar? O si en algún momento tú crees que va a haber un draft internacional. Yo te voy a decir algo, tú buscas cada año y el pelotero dominicano todos los años suben 15, 20, 25, entonces la producción ha sido mayor ahora que los tiempos de atrás. Wow. Porque tú buscas, tenemos 900 y pico, pero tú le das 10 años para atrás y estábamos estancados en 600, en 500 y pico, 10 años para atrás. Estamos hablando del 1960 y qué sé yo qué cuánto, que subió el primero, el que subió Osvaldo Civil Hill. Entonces el pelotero ahora sube más rápido. Ahora la camada de dominicanos que suben año por año, pero tú ves en los entrenamientos y se meten 5, 6, 7, 8 pitches. El primer año habló. Sí. En antes nadie. Ahora en Grandes Ligas todo el mundo tira 100 millas. Sí, todo el mundo. Y tú buscas quién está ahí. Y por eso es que el que viene medio atractivo con el bate y esos muchachos lo dejan pinchar adelante, es difícil. Sí. Se le pone difícil. Si tú no te pones temprano en el home, camino al plato, te comen esos leones, es camino al plato. Aló, hermanito, yo quiero tener una segunda parte, porque nosotros tenemos muchas cosas, porque si nosotros hablamos de béisbol y de tantas cosas, no vamos a terminar. Camino al plato, así lo veo yo, ¿cómo lo ves tú? Me gusta el nombre, ¿sabes? ¿Te gusta? Sí, ese nombre se va a pegar. Uy. Va a empezar a facturar rápido. No. Le cagamos parte de sol en facturar. La idea no es facturar. La idea es llevar el mensaje a esos padres. Pero atrás del mensaje viene la facturación. A nadie le amarga un dulce, ¿oíste? No, a esos padres, a esos niños que nos están escuchando, de gente como tú, nosotros tratamos de buscar cómo alentar a esos jugadores que quieren ser peloteros, que nosotros nos enfocamos en la educación. Nosotros, tú sabes que es un problema. Yo siempre he dicho que si el pelotero dominicano tuviera esa educación, por eso hay muchos que están fuera por no tener la educación. Se quedaban con el béisbol. Y por eso hay muchos que se están quedando todavía, porque es que te dicen tienes que ir con cuello y tú crees que tú estás en tu casa y tú vas como tú sabes. Así mismo. Y tú lo has vivido toda, tú has vivido ese proceso. ¿Qué consejo tú le das a la juventud? Yo sé que tú estás cansado de darle consejos, porque tú tienes jugadores, tú claro. Produces jugadores también, sí. ¿Sabes? Tú produces jugadores. Lo más importante es que estudien, que se eduquen. Pero el problema es que la educación, Lino, en este caso, comienza desde la casa. Tú ves padres que viven con su hijo, que lo vemos a diario aquí en este país, y le dan al hijo $3 millones, lo firman. Y ahí mismo viene el divorcio, el papá y la mamá, porque tienen un tirijala, ¿cuál va a tener la mejor jipeta? El muchacho no ha cobrado. Wow. Y ya están en la agencia buscando jipeta nueva del año. Entonces la educación comienza por la casa, olvídate de eso. Sí. Y cuando los padres no tuvieron la educación, mira, dichoso es el muchacho que está en Grandes Ligas que sin tener educación familiar, sin su padre ser educado, porque de pino no se saca caoba, lo que hablamos ahorita. Exacto. Yo conozco jugadores de aquí, incluso de San Pedro,
que fueron firmados por millones, que había una competencia en la casa de cuál gastara más dinero y después el muchacho se vio sin ni uno. Exacto. Sin ni uno. Sin embargo, para ponerte otro ejemplo, Joel Guzmán, que le dieron 2 millones y pico, no sé si tú recuerdas Sí. el recurso. La mamá era profesora, Wow. el papá también es abogado. Entonces tú dices, Joel Guzmán tiene todavía dinero, tiene inversiones, pero venía de una familia, Ujú. donde hizo un colegio, porque venía de una educación que hizo, un colegio. ¿Quién lo llevó a hacer colegio? Su mamá, Ujú. porque la mamá es que es profesora. Exacto. Pero si tú lo que estás es trabajando en una zona franca y tú nunca has visto 10 pesos, cuando tú lo ves, tú crees que tú descubriste todo el oro del mundo. Es verdad. Y tú vas a aconsejar a la mamá, cosa que me ha pasado a mí. Miren, y lo que te dice, mis cuartos son míos, no me digas cómo manejar. Y después que tú lo vas jalando a él, caminando a pie, que me ha pasado, a mí me han engañado peloteros hasta con $300,000 y están ahí jalando aire. Y yo con orden de embargo, y que yo quiero carro, quiero disparate. Exacto. Pero es la educación. Educación primero. La educación Manito, primero. para irnos, antes de irnos, tú fuiste gerente en Puerto Rico, para los que no saben. Sí, yo creo el único gerente internacional de esta liga. Hello. Gracias por recordarme. ¿Te estás en Puerto Rico? Ahí fue que te conocí, ahí comenzó todo. Uy, manito, gracias por eso. Te gané. Me ganaste, sí. Wow, sí. Hello. Por eso me contrataste. Con ese rolling fue, por eso fue que te saqué de Puerto Rico. Dije, este tipo está por encima de la liga, ven. Oye, lo más lindo que yo vi de ti fue, y se lo dije a Ramón Vázquez hace un par de años, que tú sacaste, Ramón Vázquez venía a batear y tú lo sacaste para meter un novatico, me voy a recordar el nombre. Navarro. A Navarro. Fue MVP. Y Ramón extrayó todo. Y yo creo que no te digo a ti porque tú cogiste para la otra esquina. Él me lo había pedido. Me lo había pedido mismo Ramón. No. Él no lo había pedido. A mí no. Oye, cuando tú metiste ese novato que la sacó, eso fue como el bobo. Yo dije, este tipo tiene madera para dirigir. En Dominicana. Claro, porque es muy eso difícil. tú no lo andas viendo de que un manager, de que por respeto, mira, ¿quién juega de balde? De verdad. Hermano, pues usted gana un juego, usted Me tiene que busqué hacer mucho su lío por movimiento. él. Me busqué mucho lío por él. Sí, pero por eso fuiste tan exitoso también. Fuiste. Fuimos. Ya se ve aquí. Eres exitoso. No, pues estamos hablando de los campeonatos acumulados. No, Ya tú estás en el Hall of Fame de Puerto Rico. ¿Qué más tú quieres? Aló. Tienes que venir para acá a dirigir para que te metas para un par de campeonatos más, para que te suban un par de aquí. Eso va a pasar. Sí, eso pasa. Eso va a pasar. Yo estoy en mi casa. Manito, te voy a mencionar unos nombres. Después de que fuiste a Puerto Rico, tuviste éxito, Motorista Feliciano, Sí. René Rivera. Sí. Hello. ¿Qué otro boricua? Fernando Cabrera. Fernando Cabrera. El otro derecho que... Padilla. No, pero... ¡Ey, Santiago! Santiago. Santiago, espérate. ¿Apellido Santiago? Sí, el derecho. Ese tenía un campeonato. Mario Santiago. Mario. Sí. Mario. De verdad que ha tenido mucho éxito con los boricuas y con los cubanos. Sí, yo no me quedo, yo voy a Puerto Rico. A mí nadie me quita un boricua ni un cubano. Yo sí la paro en esta liga por eso. ¿Cómo? Mira que una liga, como tú dijiste, comenzando, que no es fácil, pero donde ya yo tengo 7 anillos, haga la redundancia, atrás del 8, porque quiero ahora a 18. Hello. Manito, No ha sido fácil. el mejor pelotero puertorriqueño que has visto. O que tú... Mencióname 3. Beltrán, Iván Rodríguez Iván Rodríguez y Roberto Alomar. y Roberto Lomar. Lo que yo he visto. Esos 3. Sí. Muy buena elección. Ahí hemos dado... Desde quedó Juan González. No fue mejor que Beltrán. Juan González. No fue mejor que Beltrán, ni fue mejor que Iván, ni fue mejor que Roberto Alomar. No hay discusión, pero Estoy hablando eso de- es un tema de lo para que yo segunda, vi. No, para la pero- segunda parte. ¿Para ti quién fue mejor, Beltrán o Igor? No, yo no te puedo contestar esa. no quiere calentarte Pero con Igor. es que Igor es mi jugador favorito de todos los tiempos. Está bien, pero Beltrán fue mejor. Sí, Esto tú es mencionaste el otro día que tu favorito era Fernández. Tony Fernández. Fernández. Sí, y Mi después favorito era Tony Fernández. yo pienso que para mí, como Igor, mis ojos, viendo el paquete completo, lo que yo vi a Lomar, a Poch, yo vi a Juan en su prime, siendo mejor que... ¿Cuántos guantes de oro se ganó? ¿Ah? Creo que ganó... ¿Guantes de oro? Sí, creo que sí.
Igor, Pero olvídate guantes de oro. 2 MVP. 2 MVP, sí. Sí, en esa época que estaba Fran Thomas, Mari Ramírez, Ken Griffey, él ganó 2 MVP, que no era caballo, ¿sabes? Y las lesiones, pero Beltrán se la tengo que dar. Y aparte, yo te hice la pregunta a ti. Tú no tenías que hacerme la pregunta a mí. No, porque si tú me dices que Beltrán fue mejor, tú dices, coño, pero espérate, los hombres mienten, las mujeres mienten, los números están ahí en blanco y negro, hello. Manito, Fundación Camino al Plato, nosotros estamos haciendo muchas cosas, ojalá que podamos venir a Dominicana en algún momento. Tú tienes muchos programas de béisbol, y yo sé que tú siempre estás disponible para nosotros. Tú eres mi hermano, tú eres mi manager. Uy, hello. Gracias por esta es la primera parte, vamos a tener otra parte que yo sé que la gente va a estar esperando. Y la segunda a lo mejor va a ser un poquito más picante. Más picante, pero sí, no quería, no le pusimos... No te sientes, sí. No le digas a Manny, cuando tú vengas tú no le dices a Manny hasta para que no te diga. Manny le digo, oye, no te pongas no, suave. Manny, me estoy portando bien. Me agarraron fuera de base, mira. Aló. ¿Y dónde estamos? En The Crowd Cigar Lounge. Uy, aló, el mejor lugar que hay para un cigarro y un vino. Manito, gracias de verdad por esta entrevista. O sea que tú eres mi hermano. Te quiero un montón. Estoy como más sólido, ¿verdad? Está duro. Esos campeonatos hacen cosas. Uy. Se me nota la victoria. Nos vemos la próxima. Ha sido un placer para estar con mi hermano Aroboy. Esto no podemos continuar, pero tenemos una segunda. Muchas anécdotas. Y muchas anécdotas. Nos faltan. Lo grabamos suave, así que así lo veo yo como lo ves tú. Puerto Rico Sport Nation, gracias otra vez por esta bendición y nos vemos para la próxima.